Jinping realizó su primera gira por Europa en 5 años. El presidente de China aprovechó para rechazar las acusaciones de apoyo de su país a la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cuáles son las verdaderas razones del viaje de Xi Jinping y qué discutió con los líderes europeos? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Enrique Dussel, profesor del posgrado en Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Enrique, gracias por estar con nosotros. Este viaje de Xi Jinping a Europa se da después de 5 años en los cuales ha pasado de todo. Pero ¿por qué se da ahora y cuáles han sido las verdaderas motivaciones de este encuentro? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como bien dices, primer viaje del presidente chino Xi Jinping después de un lustro, además durante casi una semana, además a países muy diferentes. Por un lado Francia y después Hungría y Serbia, con características muy diferentes en la propia Unión Europea o con la propia Unión Europea y en su relación con China. Francia con Alemania, el núcleo y los principales líderes de la Unión Europea, Hungría y Serbia con una relación mucho más cercana con la República Popular China, lo cual en algunos casos ha generado tensiones seguramente en la propia Unión Europea y con otros países, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es una visita de las pocas que realiza el presidente Xi Jinping. No es un presidente que salga muy seguido de China, pero estratégicamente bien planeada y con una serie seguramente de resultados diferentes y que, como dicen por ahí, pues va a atizar el gallinero europeo con debates y discusiones de qué hacer frente a China en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos de Xi Jinping en esta visita, sobre todo en su encuentro con Macron y con Ursula von der Leyen? ¿Qué es lo que busca China con este acercamiento? Mira, desde una perspectiva china, yo creo que el principal objetivo es simplemente plantear de que la Unión Europea, los países de la Unión Europea debieran reconocer la creciente presencia china, de que es posible y de que es necesario una relación directa entre la Unión Europea como región y cada uno de estos países con China, es decir, no es necesario que terceros países, léase Estados Unidos, participen en la relación con China. Y después, bueno, pues China está interesada en fin, profundizar la cooperación a todos los niveles con la Unión Europea y, por supuesto, también mejorar, profundizar la relación del comercio, en algunos casos incluso del libre comercio. El año pasado China firmó un tratado de libre comercio con Serbia, el tema del comercio y de las inversiones. China está invirtiendo en forma significativa, sobre todo en Hungría y Serbia en los últimos años, y China está interesada en profundizar este proceso sin, de nuevo, que intercedan, participen terceros países. Y hablando de terceros países, ¿cuánto pesa Rusia en esta relación, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene a Rusia ahí cercano en la guerra con Ucrania y que han sido muy celosos de ese tema? ¿En cuánto pesa Rusia en esta relación y cuánto ha pesado en este encuentro también? Bueno, comentamos hace un momento los objetivos chinos, los objetivos europeos, y esto se hizo particularmente presente en la reunión, el primer apartado de la visita de Xi Jinping a Europa, o en Francia, en su encuentro con Macron, pero también con la propia Unión Europea, con la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea,
quedó muy claro que para Europa la invasión de Rusia a Ucrania es el tema principal en todos los ámbitos, que está afectando no solo la seguridad nacional, temas militares en Europa, pero también de energía, de comercio, inversión, etcétera, etcétera. Es decir, el principal objetivo de la Unión Europea como región, pero también como Francia se planteó en forma explícita, es que ojalá y China pudiera interceder ante Rusia para permitir un proceso de paz en el corto y mediano plazo. Incluso se habló de una paz olímpica ahora que se van a llevar a cabo las Olimpiadas en Francia, y entonces que hubiera un proceso, un periodo al menos, en donde no se lleven a cabo actividades militares, incluyendo entre Rusia y Ucrania, pero también a nivel internacional. Para Europa es el tema central y así se lo señalaron a Xi Jinping. ¿Cómo queda con esta visita la relación de Estados Unidos, la Unión Europea y China? ¿Cómo quedan estos tres actores después de este acercamiento entre China y la Unión Europea? Mira, se le puede dar muchas lecturas a esta visita. Personalmente me parece que estamos viviendo el fin y una transición de esta Pax americana, es decir, claramente China es un jugador, un peso pesado del peso de Estados Unidos, y claramente en el caso de Francia se señaló anteriormente por el propio Macron que no son vasallos de Estados Unidos, de ningún otro país. La Unión Europea y Francia están buscando terceras vías. Entonces, desde esta perspectiva, yo te diría, se fortalece la relación de Europa con China. Ojo, hay muchísimos desafíos, ¿no? Dentro de poco saldrá un reporte sobre vehículos eléctricos, ahora en el verano europeo, que seguramente será crítico a esta sobreoferta china, etcétera. Entonces, bueno, desafíos, cantidades, pero creo que se ha fortalecido visitas del propio Macron el año pasado a China, del canciller alemán a China. Entonces hay una profundización de la relación directa. Ojo, siempre está presente Estados Unidos, críticas de China, participación con la Unión Europea. Enrique, gracias por estar con nosotros. Era Enrique Dussel, profesor de posgrado en Economía de la UNAM y también coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en CNN Dinero. Un placer, hasta luego.